Acústica Agronegocios, la primera cadena de agronegocios en México. ¡Ya comenzamos! Muy buenos días, amigos de Acústica Agronegocios. Qué bueno que nos acompañan esta mañana. Tenemos para ustedes, como siempre, información muy importante. Y recuerden, este programa es patrocinado por Mecatec, Mecanización Inteligente, que siempre tiene una propuesta interesante para pequeños y medianos productores rurales en la República Mexicana. Y bien, vamos a iniciar con nuestras entrevistas. Vamos a hablar de una certificación muy especializada, una certificación que tiene que ver con el mercado de los países musulmanes. Usted sabe, la cuna del Islam está situada en la península arábiga, concretamente en las ciudades santas de la Meca y Medina. Desde ahí, desde ese punto de la península arábiga, el Islam a lo largo de los siglos se ha ido extendiendo y prácticamente tiene presencia, especialmente en países de Medio Oriente, en Asia. También en Lejano Oriente están países como Indonesia, como Malasia y otros muy importantes, y también tiene presencia en varias naciones de África. Todos esos países requieren, piden, exigen, solicitan que los alimentos que ingresen a sus territorios cumplan con ciertos requisitos. Vamos a platicar con Laura González, ella es representante de Rus International, y vamos a hablar precisamente de los alcances, beneficios y retos de la certificación halal, y en el caso de su empresa, cómo le han hecho para incursionar en este importante mercado. Laura, Química en Alimentos, ¿cómo está usted? Muy buenos días y gracias por tomar nuestra llamada. ¿Qué tal? Buenos días, es un gusto estar con ustedes, saludos al auditorio y pues a sus órdenes, con mucho gusto de participar. Muchísimas gracias y bueno, coméntenos en qué consiste, cuáles son los detalles de la certificación halal y cómo tener conocimiento de esto le permite a su empresa incursionar en estos mercados especializados. Sí, por supuesto. Mira, nosotros empezamos a realizar la certificación alrededor del 2016 con un programa conjunto con la Secretaría de Agricultura, todavía en ese momento, que además hicieron un papel de gestión precisamente para apoyar a las empresas pequeñas como nosotros. Entonces trajeron gente del Instituto Halal de España para capacitarnos, para explicarnos de qué se trataba el programa, y la verdad es que nos fueron llevando de la mano para apoyarnos en lograr la certificación, que como bien mencionas es requisito indispensable para incursionar en el mercado halal, que además es la religión de mayor crecimiento en la actualidad, ¿no? Porque si bien lo comentado es que tiene su inicio precisamente en la cultura árabe como tal, también pues ha ido expandiéndose alrededor del mundo, y entonces incluso en México tenemos comunidad musulmana, en toda América también ya están presentes y de manera importante. Entonces, para tener acceso a esos mercados, pues ha sido muy importante tener la certificación, que además es un indicador de temas de calidad y en términos de alimentos, pues de inocuidad, ¿no? Que son los dos factores fundamentales para contar con la preferencia del consumidor. Laura, mencionaste algo importante, la religión musulmana está teniendo un crecimiento importante. Corrígeme en la cifra. Tengo entendido que en todo el planeta hay 1.200 millones de personas que profesan el Islam, como tú lo señalas atinadamente, en los 5 continentes, aunque concentrados en Asia, en África, ahora con toda esta migración que está enfrentando Europa, también prácticamente todas las naciones europeas tienen presencia musulmana, y en donde menos tiene por lo menos es del río Bravo hacia el sur. En Estados Unidos también hay una importante comunidad musulmana. Sí, es correcto. No tengo, digamos, el dato actualizado, pero sí, las cifras últimas que teníamos son cantidades impresionantes y además sigue creciendo, ¿no? Sobre todo en la parte de Asia que comentabas al principio. Es una tasa de natalidad importante, y finalmente pues lo mismo que pasa en todos lados, ¿no? Los bebés nacen y crecen en la
educados en la religión de su hogar, ¿no? Y pues ahí los hogares son musulmanes y entonces sigue creciendo el número de gente musulmana a lo largo o sea, en todo el mundo, como bien dices, también es un tema migratorio, pero que además pues va asociado justo a temas de calidad, de inocuidad, de alimentos que no consumen, y entonces finalmente pues esa es una realidad, y para nosotros además ha sido incluso muy interesante conocer esta parte de los requerimientos que tienen a través de su religión. Nosotros en México pues prácticamente no es un target de mercado como tal de manera inicial, pero pues incluso aquí en México la comunidad ha ido creciendo, aunque como bien dices, ¿no? En América Latina es en donde menos presencia musulmana hay. Sin embargo, para tener acceso a los mercados a nivel global, pues se vuelve cada vez un requisito indispensable, ¿no? En el mercado. Ahora, Laura, acláranos una cosa. Ya mencionaste sanidad, inocuidad, calidad en los alimentos, pero también está el componente religioso. ¿Cómo está esta mezcla? Háblanos de la importancia que debe de tener la sanidad, la inocuidad y la calidad en los alimentos para que puedan ingresar a este mercado, y cómo influye de alguna manera el componente religioso, si es que es así. Sí, mira, la parte más fuerte tiene que ver con carne, con sangre, con lácteos. Nosotros no manejamos, nosotros nos dedicamos a especias y condimentos. En nuestro caso, lo que sucede es que, por ejemplo, de los alimentos que no están permitidos para la religión musulmana, tiene que ver, por ejemplo, de manera muy puntual con insectos, ¿no? Entonces ellos no degustan un delicioso taco de escamoles, por ejemplo, pero en términos de calidad se vuelve muy importante, porque nosotros, si les queremos vender, digamos, orégano, tenemos que demostrar que no hay contaminación por algún insecto. Y ¿no? también está la carne de cerdo, ¿no? ¿Perdón? También está el aspecto de la carne de cerdo dentro de las prohibiciones. Sí. Sí, exacto. En cerdo no hay manera, ni derivados. Entonces, por ejemplo, en alimentos que se preparan con grenetina, por ejemplo, o con ciertos colágenos y demás que se utilizan en la industria de alimentos, hay que demostrar que no es de origen porcino. Entonces puedes utilizar alguna goma de algas o demás, o sea, eso no hay problema, pero se vuelve un tema de toda tu cadena de suministro, porque entonces, si yo voy a adquirir un material con un proveedor, necesito trabajar con mi proveedor de manera que me garantice el origen, la calidad y las características de mi materia prima, para que yo al cliente también se lo pueda garantizar. Entonces se vuelve un requerimiento que trasladas a todo lo largo de tu cadena de suministro. Entonces, importante, no únicamente tienes que demostrar que tu alimento es sano, que tu alimento es inocuo, que tu alimento es nutritivo, es de calidad, sino que desde el propio origen, desde los ingredientes con los que elaboras tus productos, estos tienen que reunir ese requisito de no tener principalmente el origen en cerdo, que se utilice abono que contenga cerdo, etcétera, y toda esta cuestión de los insectos que has mencionado. ¿Es así? Es correcto. Y, por ejemplo, para los productos de res, ahí cobra especial importancia, e incluso tiene que haber un matarife certificado en la planta para estar presente en el momento de la matanza, ¿no? No es nuestro caso, porque nosotros manejamos exclusivamente vegetales, pero es un tema importante, ¿no? Y además, algo que también es interesante, para la comunidad musulmana es muy importante el tema de la ética empresarial, ¿no? O sea, se entiende que pues estamos en esto, es negocio, ¿no? Todas las empresas tenemos ciertos márgenes y demás operativos y de ganancia, pero para ellos es muy importante la diferencia entre cierta ganancia y, por ejemplo, que no sea como de lucro excesivo, ¿no? Este tema de ética social también es importante.
Ujú. Sí, interesante. Tengo entendido, y tú habrás de corregirme, que en el caso de sacrificios de animales, en el caso, por ejemplo, de las reses, el matarife tiene que tener alguna relación o incluso practicar la religión musulmana. El sacrificio es por degüelle, hay que utilizar un cuchillo especial, hay que estar orientados hacia la ciudad santa de la Meca, y cuando esté llevando a cabo el sacrificio, se tiene que hacer una invocación directamente a Alá. ¿Esto es así es de estricta para la carne, reitero, la certificación? Para la carne, sí. Y ahí sí, como bien dices, es en donde sí tiene que estar presente alguien que practique la religión musulmana, porque el matarife tiene que ser musulmán practicante, ¿no? En cambio, por ejemplo, para empresas como la de nosotros, no es necesario, o sea, nosotros no somos musulmanes, en nuestras certificaciones se presentan auditores certificados digamos, en la denominación halal, pero no necesariamente tienen que ser musulmanes, tienen que estar capacitados. El tema religioso, digamos, ahí lo importante es que tienen que saber de qué se trata, pero tienen formación de auditor. Entonces, los requisitos y el nivel de exigencia son fuertes, ¿no? O sea, es un tema importante porque están capacitados en eso. Entonces, cobra la misma importancia como pudiera ser, por ejemplo, una auditoría de certificación en ISO, ¿no? Que es bastante conocida en las empresas, pero es de ese nivel, o sea, te audita una casa o un auditor certificado en el tema, que en este caso pues es la formación halal. Hace rato también mencionabas otro aspecto que me parece muy, muy relevante, esto de la certificación halal, química en alimentos. Laura González, se inicia en 2016 con aquel viaje de Enrique Peña Nieto a países como Arabia Saudita, Qatar, Bahrein, Kuwait, etcétera. Antes de ese viaje, tengo entendido, no se sabía mucho de la certificación halal. Y bueno, a raíz de ese momento, como tú lo señalas también atinadamente, es a través del Instituto Halal de España cómo comienza la certificación. ¿Esto cómo ha evolucionado? Ya tenemos en estos momentos certificadores de origen nacional. Solo te pido un favor, Laura, antes de que me respondas, permítenos unos segundos, vamos a escuchar a los patrocinadores de este programa y continuamos hablando de este tema. Y gracias, amigos, por acompañarnos aquí en Acústica Rural. Vamos, Laura, regresamos enseguida, por favor. Por supuesto, gracias. Gracias. Continuamos en Acústica Agronegocios. Gracias, amigos de Acústica Rural, por continuar con nosotros. Y recuerden, este programa se escucha en la radio hertziana, en la radio tradicional, a través de varias frecuencias: Valle de México, zonas metropolitanas de Guadalajara y Monterrey, y varias entidades en Veracruz, en Yucatán, en Guerrero, en Sinaloa, en Sonora, en Chihuahua y en otras entidades. Y además se puede ver a través del canal 13 de la gran cadena Albavisión en el sur-sureste, en entidades como Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Yucatán, Campeche, Quintana Roo, también en el Bajío, en Guadalajara, en Monterrey y por supuesto en nuestras redes sociales a través de Acústica Noticias. Y este programa es patrocinado por Mecatec, que siempre tiene una propuesta interesante para pequeños y medianos productores rurales. Bien, vamos a seguir platicando de certificación halal con la química en alimentos, Laura González Reyes. Entonces, Laura, ¿cómo ha evolucionado? ¿Ya hay certificadores mexicanos que permitan que los productos de nuestro país lleguen al mercado musulmán? Sí, mira, como bien mencionas, el contacto inicial de la Secretaría fue con el Instituto Halal de España, que nos acompañaron mucho, y el interés también de las empresas mexicanas fue importante, al grado de que el Instituto de España preparó personal, puntualmente una auditora muy buena que ya está aquí en México, y ella es quien lleva las certificaciones actualmente para el instituto
con validez para o para la mayoría de los países musulmanes. Una de las problemáticas que tuvimos inicialmente es que había diferentes requerimientos, a lo mejor ligeramente sutiles, o sea, de base era lo mismo, pero cada país musulmán, de mayoría musulmana, tenían como su propio código. Y a través del Instituto de España, parte de lo que se gestionó fue tener una casa certificadora, que en este caso es el instituto, que combina los requerimientos de varios países. Y entonces antes necesitábamos pues diferentes, o sea, querías ir a Emiratos, te tenía que certificar Emiratos, querías ir a Malasia y entonces te tenían que certificar de Malasia. A través del Instituto Halal de España, ellos ya cuentan con la aprobación para la mayor parte de los países musulmanes y entonces eso de entrada ayuda porque además como empresa pequeña te ocupas de una certificación y no de muchas, ¿no? Y ahora tienen a una auditora aquí en México que está ubicada en San Luis Potosí, que tiene que ver más con el tema justo de rastros y la importancia que tiene para el tema pecuario. Pero cuando es tiempo de la auditoría, ella se traslada, te certifican directamente en planta. Muchas veces incluso reciben misiones de países musulmanes. Este año, si no estoy equivocada, vino una misión, o por lo menos estaba negociándose una misión de Emiratos Árabes que querían venir pues a verificar que se estuviera trabajando todo en orden y no hubo pues no ha habido ningún problema, pues, o sea, la verdad es que han estado trabajando bien y yo soy usuaria de los servicios, ¿no? Entonces, la verdad es que me parece que lo han estado trabajando bien y además facilita mucho tener a una persona representante aquí en el país, porque entonces no tenemos problema de distancias y no tenemos problema además de cambio de horario, ¿no? Claro. Entonces, en el momento que se tiene alguna duda, algún problema, cualquier cuestión, pues podemos contactar a la gente aquí en el país y se resuelve pues mucho más rápido, ¿no? Ahora, Laura, sí, perdón, sí. Adelante. Aunque la capacitación que se toma de manera, digamos, regular, porque, o sea, para estar certificado, parte de los requisitos es que nosotros nos formemos, ¿no? Y entonces tomamos cursos como de introducción a la religión musulmana, tomamos cursos de introducción al concepto halal, implementación de un sistema de gestión alineado con el requerimiento halal, ¿no? Y todo eso sí lo seguimos gestionando a través del Instituto Halal de España. Muy bien. Laura. Pero pues como todo es virtual, no pasa nada. Laura, perdón, tenemos que aprovechar el tiempo porque la entrevista no tiene los minutos necesarios para tocar este tema. Platícanos cómo ha sido la experiencia de Terana, de tu empresa. Platícanos un poquito de la historia y por qué les interesó incursionar en el mercado musulmán. Platícanos en dónde están colocados tus productos, tus salsas, tus condimentos, por favor. Sí, muchas gracias. Pues mira, para nosotros fue ir observando justo cómo iba cambiando el requerimiento del mercado, ¿no? Entonces, nosotros somos una empresa mexicana, ya tenemos más de 50 años en el mercado nacional y estamos en autoservicios, tiendas de conveniencia y demás, pero siempre existía esta parte de querer crecer. Y entonces empezamos a evaluar la posibilidad de desarrollar un proyecto de exportación y nos dimos cuenta que este era un requerimiento precisamente para el mercado árabe, o sea, originalmente para nosotros era el mercado árabe. Ya que fuimos aprendiendo sobre la marcha, nos dimos cuenta también del potencial asiático, ¿no? Y después viene el tema europeo en Estados Unidos y demás. Pero originalmente para nosotros era entrar al mercado en los países árabes, nos capacitamos y además buscamos algunas opciones que no nos convencían y cuando llega la alternativa con el instituto en España, la verdad es que además fue muy sutil y muy facilitado el proceso.
Entonces eso a nosotros nos ha ayudado mucho y desde entonces todos los años hemos continuado con la certificación y actualmente nos ha ayudado a ir pues incrementando nuestro volumen de exportación. No te voy a decir que exportamos muchísimo porque no, pero sí nos abre por lo menos sentarnos a las mesas de negociación. Desafortunadamente en el mercado asiático entran otros factores como la cercanía que tienen con competencia directa como India, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y entonces, pero ya no es un tema de la certificación, ya es un tema de otras variables. Pero de entrada ya poder estar en las mesas de negociación, hacer contactos, para nosotros eso ha sido importante y poco a poco vamos ganando terreno en el tema de exportación. Actualmente exportamos a Estados Unidos, Suiza, Inglaterra, estamos evaluando Holanda, ya tenemos producto en Nueva Zelanda y poco a poco vamos como aumentando, ¿no?, la presencia de la marca en los mercados internacionales. Y en este caso, la exportación, por ejemplo, a Estados Unidos, a Nueva Zelanda, a Suiza y otros países europeos, ¿es a la comunidad musulmana exclusivamente o es en general? Es en general Uh-huh. y tiene que ver con la característica de nuestros productos, ¿no? O sea, correcto, vendemos especias, hierbas, sazonadores, entonces, no sé, por ejemplo, de productos muy mexicanos, mandamos epazote, pero sabemos que tener la certificación halal también nos abre la puerta para que la comunidad musulmana, por ejemplo, en Reino Unido, claro, adquiera el producto. Y con los números que van incrementándose, pues sí se vuelve una ventaja competitiva tener la certificación. Uh-huh. Y en estos momentos sigue el interés o siguen incursionando en los países árabes, el gran país, el país árabe más grande, el más importante geopolíticamente es Arabia Saudita, están por ahí los pequeños reinos, están los Emiratos Árabes Unidos, que también son una economía muy importante, está Qatar, está Kuwait, está Bahrein, está Yemen, está el Sultanato de Omán. Ese mercado también les interesa y el mercado, por ejemplo, de Jordania, de Siria, de Irak, el mercado de Irán, que también es muy importante y que también es de mayoría musulmana. Sí, para nosotros sigue siendo de interés, ¿no? Ahí en algunos países, desafortunadamente, precisamente por temas políticos y de conflictos, pues la negociación es más difícil porque se conflictúa, ¿no? Cuando hay un problema bélico, pues se conflictúa. Uh-huh. Sin embargo, para nosotros, pues sigue siendo importante incursionar y poder ganar terreno y presencia en el mercado árabe, sin duda. O sea, no bajamos el interés, no hemos quitado el dedo del renglón, seguimos interesados al grado de que pues seguimos preparándonos para nuestras certificaciones halal, nos seguimos preparando y cada vez que se puede que haya una mesa de negociación, una misión comercial y demás, nosotros hacemos todo lo posible por participar precisamente porque ese es un objetivo de la empresa, ¿no? Porque me imagino que debe de haber hierbas muy de Mesoamérica, muy de nuestro continente. A los asiáticos y a la gente de la península árabe les gusta mucho la especia, su comida es muy condimentada. A lo mejor por ahí tú lo mencionas, el epazote o alguna otra hierba que pudiera tener acceso en ese mercado. ¿Lo están explorando? Sí, bueno, ya tenemos, o sea, en el mercado árabe, o sea, geográficamente en Arabia no tenemos, pero sí, digamos, en el mercado musulmán, una de las cosas que hacemos es que además tenemos, digamos, una línea que es un poco como para mercado de nostalgia, ya sea para mexicanos en el extranjero, correcto, pero sobre todo para gente que ha venido a México, que tenemos una comida espectacular, ¿no? Así es. Y entonces, para que cuando estén en su casa y digan, ay, yo me acuerdo que alguna vez hice, o sea, cuando en mi viaje a México, por ejemplo, probé unos tacos al pastor. Nosotros tenemos un sazonador al pastor y tenemos para hacer, por ejemplo, pico de gallo y guacamole, pero con el sabor mexicano. Y entonces nuestra apuesta actualmente es entrar como por ahí con esto y entonces es muy fácil porque pues agarras, haz de cuenta, 2 jitomates rojos que hay en la mayor parte del mundo, los picas, los mezclas con este preparado y se reconstituye una salsa pico de gallo, ¿no? Y entonces más es importante porque es llevar también nuestro país a la gente que ya tuvo la oportunidad de probar la comida mexicana
maravillosa, y entonces eso también abre esta posibilidad, ¿no? Porque entonces también es una manera de tener a México en otras partes del mundo a través de la comida, que es un diferencial del país también muy importante. Laura, perdón, nos quedan ya muy pocos segundos. Sí, claro. ¿Qué le recomendarías a los empresarios, a los agroempresarios que estén interesados en ingresar al mercado halal? ¿Qué productos desde tu punto de vista tendrían éxito? Nosotros como procesadores siempre estamos buscando proveedores del agro, ¿no? Y nos facilita mucho si ya están certificados. Entonces eso también para ellos puede ser algo interesante. Nosotros, por ejemplo, Correcto. manejamos muchísimas hierbas, chiles y demás, que puede ser de interés también para el productor. Perdón, ¿no? Laura. Que lo hagan. Discúlpame, se nos agotó el tiempo. Muy interesante todo esto que nos has dicho sobre esta certificación especializada para el mercado musulmán, y te agradecemos mucho, Química en Alimentos, Laura González, que nos hayas concedido esta entrevista. Con muchísimo gusto. Muchas gracias y muy gracias también al auditorio. Gracias. Hasta luego, buen día. Buen día. Vamos a una pausa. Continuamos en Acústica Agronegocios. Y seguimos adelante, amigos de Acústica Agronegocios. Recuerden, este programa es patrocinado por Mecatec, Mecanización Inteligente, que siempre tiene una propuesta interesante para pequeños y medianos productores rurales. Bien, vamos a platicar a continuación con el profesor Cuauhtémoc Rivera. Él es presidente de la Asociación Nacional de Pequeños Comerciantes, la AMPEC. El pequeño comercio siempre es el gran termómetro. Al estar cerca de casi la totalidad de la población mexicana, a través de pequeños establecimientos, a través de la tiendita de la esquina, a través de las tradicionales tiendas de barrio, nos enteramos de muchos problemas que aquejan a los pequeños comerciantes. Vamos a hablar de 3 situaciones difíciles que se está enfrentando. Primero, evidentemente, la inflación que está pegando a los productos procedentes del campo. También, lamentablemente, la delincuencia se sigue incrementando. Y por último, hay una situación que me llamó la atención cuando solicité esta entrevista, el hecho de que está repuntando la COVID-19. Profesor Rivera, muchas gracias, muy buenos días, gracias por aceptar nuestra entrevista. Muy buenos días, me da mucho gusto saludarlo y poder conversar con usted y con su audiencia, señor José Luis. Gracias, profesor. Coméntenos, ¿cómo está la situación de la inflación? ¿Cómo está pegando la carestía a los hogares y a los pequeños comerciantes de toda la República? Bueno, lo que acaba de ocurrir es una crónica de una muerte anunciada, bien podríamos decir, porque 2024 ya podemos afirmar que va a ser un año con una inflación al alza. Llevamos ahora 5 meses consecutivos con el reporte inflacionario al alza. El último que dio INEGI es de 5.61, y esto no es más que reportar el hecho que todas las amas de casa de los hogares mexicanos, todos los padres de familia sabemos que es que a la hora de ir a hacer el mandado nos encontramos con que los alimentos, los productos alimenticios en el país están cada vez más caros. La canasta básica ahorita, según nuestro último estudio de mercado promediado a nivel nacional, es de 1,896 pesos con 57 centavos. Esta canasta básica supone que es un mandado que daría abasto a una familia de 4 por un promedio de 10 a 12 días de alimentación. ¿Y de cuántos productos incluye, profesor? 44 productos. 44 productos, sí. Nosotros monitoreamos. Y lo hacemos en todo el país. Y con respecto al mes pasado subió un promedio de 20 pesos, subió 19 pesos con 10 centavos. Y no deja de subir. Eso por el lado de los alimentos. Y la gente pues lo está resintiendo porque, bueno, no es una cosa, es la otra la que sube. Y finalmente esto trae a las amas de casa pues muy estresadas porque no saben luego qué comprar, qué sí comprar. Es mucho esfuerzo el que hacen también ellas para conciliar su poder de compra con lo que debe de comprar para ese periodo contra los precios que existen en los productos. Es un esfuerzo, no es fácil esa tarea. Las amas de casa sí se la
se la juegan mucho en esto, tiene mucho de su responsabilidad en conciliar esto y no es algo sencillo. Profesor, ¿cuáles son los productos de la canasta básica de 44 elementos que mide la AMPEC que más han subido? Bien, en el último mes lo que ha subido más es el jitomate en 15.03, la zanahoria en un 12.55%, el limón en 8.69%, los chiles en escabeche en 6.48% y la naranja en 6.70%. Estos son los productos que más elevaron su costo en el país. Otros productos como el tradicional café de todas las mañanas, el café soluble, elementos como los jabones de tocador, como las pastas de dientes, como el papel higiénico, como algunos otros objetos del aseo personal. ¿Ha sido más estable su comportamiento en precios, profesor? No. Todos suben, pero de manera un poco más marginal, pero los que más suben son los que te leí ahorita. Pero en realidad la tendencia es al alza del conjunto de los productos. Ahora, en el caso de los alimentos, ¿cuáles son los factores que los distribuidores, los que les entregan los alimentos a los comerciantes, les han dicho a qué se debe este descontrol en los precios de los productos alimenticios, especialmente frutas y verduras, profesor Cuauhtémoc? Bueno, lo que está pasando previamente era un factor estacional, que vivimos una sequía prolongada, que recién apenas hubo una temporada de lluvias, realmente una temporada corta de lluvias, pero se pudo recuperar muy bien las presas del país. Y podemos decir que le hemos dado medio la vuelta a la tortilla con este asunto de las lluvias y el problema de la sequía, que está muy pesada. Aún así, desde el punto de vista hídrico, el país sigue viviendo dentro de una circunstancia de sequía, porque la recuperación fue coyuntural más no estructural, y según esto pues, nos seguimos manteniendo dentro de una situación de sequía en términos nacionales. Por el otro lado está el factor de la inseguridad. El factor de la inseguridad es un tema que lamentablemente azota cada vez con más fuerza al país, y es algo que afecta mucho el abasto, el suministro, la producción, el abasto, suministro y distribución de los productos. Esto está pasando prácticamente en toda la cadena, y estamos hablando de la extorsión que se cobra a la hora de producir las cosas, la extorsión que se cobra a la hora de trasladar los productos, la extorsión que se cobra a la hora de distribuirlos en las metrópolis, y la extorsión que se cobra a la hora que se comercializan los productos en punto de venta. Este fenómeno de la extorsión cada vez es más notorio, más presente, y es un factor inflacionario, porque los costos pues de estas etapas de inflación, de las cuotas de extorsión que se van cobrando a lo largo de la cadena, terminan por incrementar los precios de los productos al consumidor. Profesor, por ejemplo, disculpe que lo interrumpa, profesor, es por ejemplo lo que está ocurriendo en la región de Apatzingán, en la zona citrícola, concretamente limonera del estado de Michoacán, en donde los productores, los empacadores han dicho basta, no vamos a producir porque ya el nivel de extorsión es atroz, nos están queriendo cobrar 4 pesos por kilo de limón que salga al mercado. Esto es parte de lo que usted señala, cuando toda la cadena, desde la parcela hasta la mesa del consumidor, se ve afectada por este fenómeno de inseguridad. Así es. Y lo que está pasando ahora en Apatzingán pasó antes en el Estado de México, ha pasado en la región del Bajío, en Celaya, ha pasado en Zacatecas, en Fresnillo, ha pasado desde luego en Laredo, Tamaulipas. Ha pasado en muchas partes del país, y pasan los hechos, las circunstancias, se quedan guardados en la memoria colectiva del país como fotos de la sección roja de noticias, como que no quisiéramos recordar estas cosas, pero han estado ocurriendo, y lamentablemente al final del día lo que hace es que la gente se desaliente. En muchas zonas del país la gente vive con desaliento, con incertidumbre, con miedo, y esto obedece o corresponde al hecho de que se están pues empoderando cada vez más estas pandillas, y hacen más de las suyas
en más lados del país. Profesor, tomando en cuenta que el fenómeno de la delincuencia organizada, especialmente la extorsión, afecta desde el que produce, el que empaca, el que transporta, el que distribuye y el que vende, digamos, yo estoy detectando 5 elementos, no sé si usted está de acuerdo conmigo, si son menos o son más. No, esto, profesor, ¿en cuánto está incrementando el precio de los alimentos este fenómeno de la corrupción? Bueno, mira, el asunto aquí está en que de alguna manera esto golpea. Es difícil de apreciar porque no todo se denuncia, no todo te llega, pero nosotros hemos hecho un cálculo de que al menos se encarece el producto en un 15% en general. El 15% por el tema de la incertidumbre, es que a veces con la pura amenaza basta y ya encarecieron las cosas. ¿Por qué lo digo? Porque retrasan la entrega, porque llega la entrega a destiempo, porque le meten más tiempo al traslado, porque van haciendo más paradas para evitar, por ejemplo, viajar de noche o viajar de tarde cuando ya oscurece. Te van contando las que tienen que hacer o te cuentan qué hacen para poder garantizar llegar al punto al donde llevan los productos y lo demás. Pero realmente trabajar así es trabajar con asalto de mata, pues, y eso cuesta, ¿no? Entonces, de alguna manera, sí encarece las cosas en un promedio hasta un 15%, dependiendo del producto y dependiendo el lugar donde esté y a donde vaya, la carretera que vaya a abordar. Hay carreteras un poco más peligrosas que otras. Entonces, esto es lo que tiene a todo el mundo complicado, porque las carreteras de Puebla y Veracruz son unas carreteras inseguras, todo el mundo lo sabemos, como ahora la carretera nacional en los tramos de San Luis a Querétaro, a la llegada a la Ciudad de México, se ha ido complicando cada vez más, de San Luis a Querétaro y ahora de Querétaro a la Ciudad de México. Y como estas, muchas, o sea, varias más, y todo eso hace que los productos suban de precio hasta un porcentaje promedio de eso que te hablo. Claro. Ahora, profesor, en el caso de los pequeños comerciantes, en el caso del dueño de la tiendita de la esquina, de la tienda del barrio o de algunos otros establecimientos más grandes que estén afiliados a la AMPEC, esta incertidumbre, ¿cómo se vive, profesor? ¿Cómo están enfrentando los comerciantes en pequeño el hecho de que llegue un delincuente a decirle, ¿sabes qué? Ya te vi, ya sé quién eres, aquí está tu tiendita y si quieres que esta siga funcionando, pues le vas a tener que entrar con tanto. ¿Cómo se vive este fenómeno entre sus agremiados, profesor? Mire, pues con mucha, como le digo, con mucho desencanto, con mucho miedo, con mucha ira contenida, porque a nadie le gusta dar dinero que te cuesta mucho ganarte. Dárselo a gente que no va a decir dar la mano. Pero mira, bueno, fuera que habláramos nada más del negocio, como luego dices, cuando tienes digo ahí el ejemplo. Profesor, disculpe que lo interrumpa, tenemos que ir a una pausa, 1000 disculpas, seguimos platicando después de escuchar a nuestros patrocinadores. Por favor, profesor. Vamos a una pausa y continuamos con más aquí en Acústica Agronegocios. Continuamos en Acústica Agronegocios. Y seguimos adelante, amigos, recuerden que estamos a través de la radio en las diferentes frecuencias de Acústica en el Valle de México, en Guadalajara, en Monterrey, en porciones de Guerrero, de Jalisco, por supuesto, también de Sinaloa, de Sonora, de Chihuahua, de Yucatán y otras importantes entidades, también Veracruz y Puebla, hasta donde enviamos un cordial saludo, y a través del canal 13, cadena Albavisión, región sur-sureste. Y recuerden, este programa es patrocinado por Mecatec, Mecanización Inteligente, que siempre tiene una propuesta interesante para pequeños y medianos productores rurales. Seguimos conversando con el profesor Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Asociación Nacional de Pequeños Comerciantes, la AMPEC. Entonces, profesor, nos decía usted rabia, frustración, incertidumbre entre los pequeños comerciantes. Porque el punto es que no es tan solo lo que está en juego, no tan solo es el negocio, es lo que trato de decir, sino que cuando llegan estas gentes ya saben todo de tu familia y te hacen notar y te hacen sentir
que lo que está en juego son tus seres queridos también. Y ahí es donde tú le sumas, le restas y baja, y no da, baja y te da cero. Dices tú, no, pues termino dándole el dinero porque no voy a arriesgar a mi hija cuando vaya a la prepa o a la secundaria, o a mi hijo cuando vaya a la escuela o al trabajo, o a mi esposa cuando vaya al mercado. Es decir, te estudian todos los movimientos del hogar y te ponen en jaque a toda tu familia. Y dices tú, pues la verdad, mi familia no tiene precio. Entonces, Claro. es por lo que te doblan, ¿entiendes? De alguna manera saben jugar su rol, lo hacen cada vez con más profesionalismo, entre comillas, diciendo esto, Claro. y lo hacen de manera más efectiva. Ahora, el pequeño comercio, pues es el famoso cobro de piso. Ahí te puedo decir lo que le hemos dicho a varios, que es, depende del sapo o la pedrada, porque hay muchos tipos de negocios. Hay negocios más pequeños, pequeñitos, más chiquitos, más grandes, pero ellos se adecúan a tu tamaño. Claro. Entonces te hacen la extorsión a la medida, ¿no? Claro. O sea, hasta eso, tienen ese arte. Sí, tienes ese cinismo. Profesor, en estos momentos está la polémica en torno a considerar a la extorsión y a otros tipos de delincuencia organizada relacionado con el cobro a los comerciantes, tipificarlo como un delito que amerite prisión preventiva. Hay grupos parlamentarios a favor, hay grupos parlamentarios en contra, pero estamos hablando del nivel legislativo. Algunos de estos señores pues viven en su huevo, tienen protección. ¿Qué opinaría el pequeño comercio, profesor? ¿Sería conveniente que se tipificara este tipo de delitos? ¿O qué otra situación, qué otra solución pudiera existir para ir terminando, no de un plumazo porque es imposible, pero sí poco a poco con la extorsión y el cobro de piso? Pues miren, evidentemente, en la medida en que este delito sea considerado como un delito no grave, un delito menor, las consecuencias a la hora de poder ser pillado o ser detenido por esto a alguien son menores, ¿no? Por eso es un delito muy de moda, por eso es un delito muy a modo de mucha gente, porque calculan el riesgo y el riesgo, al ser menor, pues dicen me la juego, ¿verdad? Yo creo que nosotros tenemos que tipificar esto como un delito grave, de alguna manera. Claro. Y esta discusión que se pospuso, ojalá se vaya a retomar ahora con el nuevo gobierno. Claro. Y pueda avanzar en eso. Pero otra cosa fundamental que creo que como esto está fallando o falló hasta ahora el gobierno o el Estado en sus 3 niveles de gobierno, es pensar que esto lo vamos a poder resolver desde el Estado. Una visión estatista para solucionar este problema no es lo más adecuado. ¿Qué quiero decir con esto? El Estado no le alcanza, no tiene el músculo para derrotar este fenómeno, porque este fenómeno ya está en un momento y en una etapa de normalización. Es decir, cuando la sociedad cree que algo que está pasando en su entorno es irremediable. Claro. Y al ser irremediable, pues dice, pues ya no tiene arreglo esto. Tiene que ser así. Así son los negocios en México. Tenemos que tener una partida para darle estos compras para que nos cuiden. Y no hay otra salida. Cuando llegue ese momento y se instala, el problema es cultural. Claro. Porque quien termina promoviendo y aceptando el hecho es la misma población. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Tenemos que hacer que las cosas no se normalicen, que echar abajo esto implica que la gente participe en la defensa de sus propios intereses. Y no digo que grupos de autodefensa y esas cosas, no. Lo que digo es que haya una organización comunitaria, que las colonias estén vinculadas a un WhatsApp comunitario, en donde si atacan al de la carnicería o atacan o amenazan al de la panadería, se haga todo el mundo presente. En la panadería, en la carnicería, en la tiendita, en donde se presenten estos anomalías o estos delincuentes y se le haga frente y se le mande un mensaje hasta aislarlos. Es decir, no estoy diciendo que sea una etapa de confrontación, no, de legítima defensa. Es decir, no se trata de confrontarlos, se trata de acotarlos, de hacerlos a un lado
¿Y cómo los vamos a hacer a un lado? Con la participación de la gente y con el apoyo del Estado. El Estado podría, ahí sí, cuando la gente organizada se haga presente en un asunto y todo, se tiene que hacer tiene que actuar el Estado con todas las fuerzas que tenga a su alcance, como son policías, Guardia Nacional, drones, lo que tenga, y poder hacer, fincar responsabilidades. Claro. Ese es el círculo virtuoso, el win-win que hay que construir, que la gente actúe y que el Estado corrija. Y en ese sentido, el Estado tiene que este delito elevarlo, tipificarlo como un delito grave, y tiene que estar muy vinculado a los organismos comunitarios de colonia, Claro. que se organizan. Ahorita en muchas partes del país ya está ocurriendo esto. Correcto, profesor. A reserva de que haya oportunidad de platicar más sobre este tema, coméntenos qué pasa con la COVID-19 en los pequeños comercios, profesor Rivera. Pues mire, la COVID, la primera que nos dio, nos tumbó, nos enfermó y nos mató 1 millón de gente, ¿verdad? Uh-huh. No hay que olvidar al tristemente célebre López-Gatell, que recién se acaba de casar. Entre paréntesis, a lo que hoy cuando discutíamos sí o no al cubrebocas. Uh-huh. Bueno, lo que ahora estamos viendo es que este segundo momento del COVID no te mata, pero sí te enferma. Y la gente se enferma más allá de lo que se enferma regularmente alguien de una gripa. Es decir, estás hablando que todavía te lleva a la cama el COVID 10, 12 días, no te termina por matar porque las vacunas sí ayudaron. Claro. Pero ahorita lo que está pasando es que ante los hechos, pues no te puedes dar el lujo de salir de trabajar o donde trabajes, donde estés 10 días, porque pues digo, ¿quién lleva el dinero a la casa? Uh-huh. O sea, no, la gente no puede, nadie se quiere enfermar porque además no puede enfermarse, no es opción. Claro. Por lo que ahorita lo que estamos diciendo nosotros, hay que retomar, ser sensibles a que ahí anda el COVID todavía, no se ha ido, no mata, pero sí enferma. Claro. Bueno, mata menos y enferma más, y lo que hay que hacer es volver a tomar las medidas preventivas sanitarias. Si vemos en nuestra zona, en nuestra escuela, en la colonia, en el centro de trabajo, que empiezan a haber casos de COVID, indudablemente lo que hay que hacer es pues ponernos otra vez el cubrebocas, hacia las manos, o sea, tener medidas de higiene, no estar en lugares cerrados, no estar guardar distancia, todo eso que hicimos para más o menos librar el COVID, hay que volver a retomarlo, uh-huh. Porque pareciera que aquí anda todavía buscando camorra con nosotros. Profesor, entonces no necesariamente está afectando particularmente a los pequeños comercios, está afectando a toda la población y esto genera un impacto económico en perjuicio pues de toda la economía, valga la redundancia, incluidos por supuesto el pequeño comercio, quien trabaja en el pequeño comercio y los consumidores que llegan a los establecimientos. Claro, ahí te das cuenta, es un buen termómetro porque pues la gente te enteras que se enfermó o la gente empieza a llegar ya con el cubrebocas y te das cuenta que la cosa empezó otra vez a doler. Por eso no, lo único que nosotros decimos, el COVID ahí está, sigue afectando a la población, en donde se siente su presencia, a tomar medidas inmediatamente, como las que tomamos para medidas de prevención, para evitar caer enfermo y estar un par de semanas fuera del trabajo productivo, que no puedes darte ese lujo y además que afecta la economía de la gente. Uh-huh. ¿Sería recomendable a los clientes, incluso a los propios propietarios de pequeños establecimientos, que como medida preventiva, si yo voy a la tienda, bueno, me pongo el cubrebocas tomando en cuenta que muchas tienditas son espacios cerrados por la cantidad de mercancía que hay que exhibir y que hay que vender, y a los propios, al propio personal, a los que atienden estos establecimientos también, en la medida de lo posible, que a lo largo de toda la jornada utilicen el cubrebocas? ¿Sería esto conveniente, profesor? Sí, ya lo estamos manejando y promoviendo. Correcto. Es correcto, vale más que sobra que falte. Sí. Vale más estar con cuidados a estar con síntomas. Entonces, mejor ser cuidadosos. Es un momento que hay que... Ahora, fíjate nada más, estamos hablando de esto en un momento climático de calor, uh-huh. No ha llegado el otoño ni el invierno.
Pero sí, el COVID ahí anda y sí tenemos que tener precauciones. Muy bien. Profesor, ya brevemente, en materia de precios, ¿qué podemos esperar para los próximos días? ¿Perciben ustedes que van a seguir a la alza, que se mantienen, que pudieran bajar? Brevemente, profesor, por favor. No, van a subir, se mantiene el alza y el semestre que viene es todavía más caliente que este que acaba de pasar. Es cuando más gastamos, cuando más consumo hay y cuando la economía se calienta más. Sí, ya vienen las fiestas patrias, viene Día de Muertos, viene Halloween y por supuesto ya la temporada navideña. Así es. Muy bien. Pues profesor Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Asociación Nacional de Pequeños Comerciantes, la AMPEC, le agradezco mucho esta plática que tuvo usted con el auditorio de Acústica Agronegocios. No, a ustedes que nos dan la oportunidad de conversar contigo, con tu audiencia, y lo hacemos de muy buena gana. Muchas gracias, profesor. Permítanos seguir en contacto con usted. Con mucho gusto. Hasta luego, buenos días. Bien, pues estamos llegando a la parte final de este programa. Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado y les reiteramos, estamos patrocinados por Mecatec, Mecanización Inteligente, que siempre tiene una propuesta interesante para pequeños y medianos productores rurales. Muchas gracias y que tengan ustedes un excelente día. Eso fue Acústica Agronegocios, la primera cadena de agronegocios en México. Una producción de Grupo Acústica.